El sótano maldito, Raincross. Prólogo. ¿Aún temes al hombre del saco? Durante la infancia, tenemos miedo a muchas cosas: la oscuridad, el hombre del saco, monstruos y criaturas que están en tu imaginación y que pueden tomar forma de cualquier cosa, como payasos u osos de peluche, transformando esas cosas inofensivas en verdaderas pesadillas. Y los adultos, esos sabios, te dicen que no debes asustarte, que no existen y que tan solo están en tu mente, pero cuando creces, dejas realmente de lado todos esos terrores. Muchos, al hacernos mayores, seguimos inquietándonos al bajar los pies de la cama, por si sentimos que unas terribles garras nos cogen los tobillos y nos llevan al mundo de las tinieblas. Un temor irracional que no nos abandona nunca. Jamás dejamos de temer lo que no podemos entender. ¿Acaso cuando escuchas un leve crujido mientras intentas dormir no te pones en alerta, segundos antes de convencerte a ti mismo de que tan solo ha sido el viento? Desde tiempos inmemoriales, el miedo nos ha dominado, ya sea real o algo que no podemos explicar. Y por esa razón se crearon los demonios, los espíritus, las brujas y los zombis, para poner cara y cuerpo a lo que puede que no sean más que delirios de nuestra propia mente y poder así enfrentarnos a ellos. Pero realmente está todo en nuestra imaginación. Ahora están muy de moda las películas con el basado en hechos reales como reclamo publicitario, que hace que nos planteemos si estos miedos, esa presencia que notas a tu lado cuando estás solo en casa y hace que se te erice la piel, no sea nada más que algo creado por tu propia mente. También se pueden encontrar muchos libros y webs que aseguran que han visto o oído fantasmas, monstruos y demonios, son reales o perturbaciones del complejo cerebro humano. Aún hay personas que buscan a Bigfoot, y que aseguran haber encontrado al monstruo del lago Ness, mientras otros dicen que no es más que un esturión gigante. Pero esa incertidumbre, por pequeña que sea, hace que no te sientas seguro. Te saca de tu zona de confort, de luz y realidad, y un simple ruido puede llevarte en un instante a un mundo de tenebrosidad, criaturas diabólicas y pánico. No es curioso que todos nuestros temores pasen siempre de noche. Lo desconocido y lo oculto se encuentra entre las sombras, en lo que no podemos ver y nos persigue en la oscuridad, nos inquieta y nos devora por dentro, dejándonos una semilla de duda que va creciendo como una mala hierba y corrompe todo a su paso. Que tengáis dulces sueños esta noche, amigos. Y no dejéis que los demonios perturben vuestro descanso. Oscuridad. Katie estaba cubierta de sangre. El bonito vestido azul que había comprado para el baile de graduación parecía marrón por la mezcla de colores, y su pelo castaño se le pegaba a la cara. Sintió el áspero tacto del asfalto contra sus pies descalzos. ¿Pero qué he hecho?, seguía conmocionada y no paraba de mover la mano con la que sujetaba el martillo. Las he matado, por Dios, las he matado. Estaba delante de su casa, sola y asustada. Soy un monstruo. Pero una voz aguda retumbó en su cabeza, la misma que siempre le decía que hiciera cosas malas, se lo merecían, ellas se lo han buscado. Igual que todos los demás. Recordaba pocos detalles de lo ocurrido. Su madre diciéndole que parecía una puta barata vestida así, el martillo en su mano, y cómo de pronto estaba sobre ella golpeándola sin parar. Su sangre salpicó su inmaculado vestido y las paredes blancas del salón, formando un grotesco cuadro. Trozos de hueso y cerebro se esparcieron por toda la moqueta y Katie pensó que esas manchas no se irían con nada. Ella te insultó, se lo tenía merecido. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Esa voz no dejaba de susurrarle cosas. Tenía algo que le aterraba pero a la vez le resultaba demasiado familiar. Recordó también cómo su hermana Linda entró en la casa y presenció parte de la escena. Katie fue a por ella y le asestó tal golpe que su cráneo se partió en 1000 pedazos. Pero ahora ella sabía que debía hacer algo más grande. Es lo que hay que hacer. Esto ha sido solo un aperitivo. Sonrió, asimilando que aquella voz era la suya propia. Soltó el martillo y cogió un bidón de gasolina y una caja de cerillas del trastero. Tenía que ir al baile de graduación aquella noche. Y quemarlo todo. No tardó mucho en llegar al instituto, era lo bueno de vivir en un pueblo tan pequeño.
Aún faltaba más de una hora para que la noche que tantos jóvenes ansiaban tuviera lugar. Katie vació el bidón repartiéndolo por toda la sala de baile. Esperó y esperó. Escondida en un rincón. Cuando todos sus compañeros entraron con promesas de una noche inolvidable, encendió una cerilla. Y, aceptando su propia locura, incendió todo con una sonrisa malévola en los labios. Ayoveen. Era ya de noche cuando James se sentó en el confortable sofá marrón de su casa. Aunque aún no tenía los 30, sentía que ya no aguantaba el día a día como cuando era más joven, y se encontraba cansado. Había sido un día muy raro, de llamadas sobre gente haciendo conjuros, sacrificando animales, muertos que caminan. En la comisaría del pequeño pueblo costero de Cold Springs no dieron veracidad a ninguna de esas llamadas, e incluso enviaron a los bomberos a que vieran si era cierto lo que decía sobre un aquelarre haciendo una hoguera en el porche de una casa que invocaba a Satanás. Resultaron ser 4 adolescentes vestidas de negro quemando unos apuntes de instituto. En Ayoveen siempre ocurría lo mismo, recibían llamadas estúpidas de gente loca. Parecía que ese día despertaba a los perturbados. James se duchó nada más llegar a casa, se puso sus viejos tejanos y una camiseta blanca sencilla, y se había tumbado en el sofá con una cerveza en la mano. Puso la televisión esperando una buena película de terror. Encontró un canal en el que emitían de nuevo El Exorcista, y la dejó de fondo mientras repasaba el día de nuevo. Llamadas tontas. Tim el novato, un chico flacucho recién salido de la academia, le había manchado la camisa del uniforme de café. Gina, la recepcionista, una mujer de unos 40 años y el líbido de una adolescente, le había invitado a una fiesta de Ayoveen, insinuando que se disfrazaría de gatita y le dejaría usar las esposas como él quisiera. Se rascó la cabeza recordando aquello. Gina era más mayor que él, pero la idea le había resultado tentadora durante unos minutos, hasta que recordó que se había tirado a la mitad de los agentes de aquella comisaría. Apartó un pequeño mechón rubio de su frente y suspiró. Dio un largo trago a su cerveza, eso le relajaba y despejaba la mente. Cerró unos instantes sus ojos verdes y echó la cabeza hacia atrás. Antes adoraba esa noche, se disfrazaba con sus amigos y hacían alguna travesura o iban a alguna fiesta y con suerte se despertaba al día siguiente con una chica guapa a su lado. Pero desde que era policía no era lo mismo. Más de una vez había tenido que hacer horas extras persiguiendo a chavales que tiraban huevos a las casas, o gamberros que se aprovechaban de alguna adolescente borracha. Se preguntó si esa noche también ocurriría lo mismo cuando sonó el tono de llamada que había elegido para la comisaría, Velcome tote jungle de Guns N' Roses. Bingo, nunca falla. Cogió el teléfono móvil que había dejado sobre la mesa de té. Agente Madison. Madison, tiene que venir corriendo a la comisaría. Para variar, pensó James. Aunque había algo extraño en aquella llamada. Era su teniente, Frank Jackson, al que llamaban Big J, ya que de joven había sido fuerte e imponente, y aún se lo seguían diciendo por su afición a las rosquillas. Enseguida voy, teniente. Date prisa. Y Madison, tenga mucho cuidado. Cuidado, teniente. ¿A qué se refiere con? Se escuchó el sonido inconfundible de disparos y gritos y la llamada se cortó. James se cambió a toda prisa y se puso el uniforme azul reglamentario. Por último, colocó su arma en el cinto y salió rápidamente de su casa. En la puerta del garaje se encontraba su viejo Ford negro, se subió a él y empezó a conducir. Vivía en las afueras, por lo que tardaría una media hora en llegar. Se detuvo en un semáforo y contempló las calles. Parecían tranquilas, demasiado incluso. Su vecindario, un lugar de casitas blancas con tejados grises, era un sitio que siempre estaba en calma, con pocos vecinos y bien educados, pero esa situación era muy insólita. No veía niños llamando a las casas en busca de caramelos, ni jóvenes dirigiéndose a las diferentes fiestas que se hacían ese día en el centro del pueblo. Un pequeño golpe a su izquierda le sobresaltó. Una mujer joven había apoyado una mano ensangrentada contra la ventanilla del conductor. James no la pudo ver bien, así que bajó del automóvil. Señorita, ¿se encuentra bien?
La mujer ni siquiera le miró. Estaba de espaldas e iba aturdida, dando tumbos por la carretera. Se fijó que llevaba una especie de disfraz de enfermera destrozado y cubierto de sangre, e iba descalza. Señorita, ¿la puedo ayudar en algo? James se acercaba lentamente. Sabía que en situaciones así debía ir con cuidado. Puede que la hayan violado, por eso se encuentra en ese estado. Debo llevarla a la comisaría y que se encarguen allí de llevarla al hospital y tomarle declaración. Señorita, debe acompañarme. No se preocupe, no le ocurrirá nada. James estaba ya justo detrás de ella. Puso una mano sobre el hombro de la mujer y la giró para verla bien. Ante el espectáculo que contemplaron sus ojos, dio un paso hacia atrás, horrorizado. Estaba pálida como la nieve. Sus ojos, antes de un bonito azul, estaban bordeados de sangre, pero eso no era lo peor. Le faltaba media mejilla que dejaba al descubierto una hilera de dientes ensangrentados. Tenía el pelo rojizo apelmazado y pegado a la cara debido a la suciedad y a la sangre. Emitió un extraño gruñido y se abalanzó sobre él. ¿Pero qué coño? James la apartó de un fuerte empujón y la mujer cayó al suelo torpemente. Se apartó de ella y fue hacia su coche. Parecía un zombi, parecía un puto zombi. Y no era por el disfraz, sino debería ganar el premio al mejor puto disfraz de la década. Joder, pero ¿qué cojones está pasando? Por culpa de los nervios le costó poner el coche en marcha. La mujer había conseguido levantarse y se dirigía a él con movimientos descoordinados. ¡Pum! Otro impacto en el cristal. Una niña de unos 9 años dando golpes. Por favor, ayúdeme. Sube, deprisa. James le indicó con la cabeza que fuera hacia el otro lado del coche. La niña lo comprendió enseguida, abrió la puerta con rapidez y se subió cerrándola de un porrazo. ¿Estás bien, pequeña? James finalmente puso el coche en marcha y se dirigió a gran velocidad a la comisaría. Sí, estoy bien, consiguió decir. La miró unos segundos. Llevaba un vestido largo negro roto por el brazo derecho y las uñas pintadas del mismo color. Iba disfrazada de bruja. Su pelo castaño estaba enmarañado y tenía el maquillaje de la cara destrozado debido a las lágrimas. ¿Podrías explicarme qué cojón que está ocurriendo, pequeña? No sé muy bien qué pasa. Íbamos a ir al centro con unas amigas y la madre de Margaret y de pronto nos atacaron. Cogieron a Linda y le arrancaron el brazo, a Steph la tiraron al suelo y le mordieron en todo el estómago, y Margaret y su madre salieron corriendo. Yo intenté que alguien me abriera la puerta, pero nadie lo hizo, creo que tenían demasiado miedo. Pero yo sí que tenía miedo. Tranquila, ahora todo irá bien, iremos a la comisaría. Ay, la niña hizo un pequeño gemido de dolor. Seguro que estás bien. Por cierto, soy James, intentó decirlo con la mayor normalidad que pudo en aquel momento. Sí. No es nada. Soy Becca. Sonrió con tristeza acariciando su brazo, justo donde tenía la manga desgarrada. El resto del trayecto lo hicieron en silencio. Estaban demasiado aturdidos con todo lo que había ocurrido para hablar. No recordaba a esa niña, pero sí a Margaret y su madre, Victoria. James contempló su vecindario mientras se dirigían hacia la comisaría. En esa zona, salvo la mujer y otros zombis más deambulando, todo estaba relativamente en calma. Parecía que la gente se había refugiado en sus casas. Pero a medida que se acercaban al centro las cosas eran distintas. Se encontraron gente ensangrentada por todas partes, más de la habitual para ser Ayoveen. Los disfraces que tanto tiempo les había costado decidir estaban ahora hechos jirones. Un chico disfrazado de Superman estaba tirado en el suelo mientras un grupo de esos muertos lo devoraban con avidez. Uno de los comensales no era más que un niño de 6 años vestido de abeja. Otra chica disfrazada de vampiresa sexy estaba contra la pared y vio cómo un hombre disfrazado de hombre de las cavernas le desgarraba la cara de un mordisco. Pensó por unos instantes en bajar del coche y ayudar a aquellas personas, pero sabía que si lo hacía estaba muerto. Intentó contactar por radio con la comisaría,
pero no obtuvo respuesta. Espero que no estén todos muertos. Recordó los disparos que había oído por el teléfono. Por favor, que estén todos bien. Se encontraban ya cerca de la comisaría, un par de calles y la tendrían a la vista. A su lado, la pequeña Becca se movió. James no le había prestado atención en los 20 minutos que llevaba conduciendo, ya que tenía que evitar chocar contra la gente y la imagen del caos y la violencia que reinaba en las calles le tenían hipnotizado. La contempló durante unos segundos. Tenía los ojos cerrados, seguramente se habría dormido por el viaje. James siguió conduciendo, ya podía ver la comisaría y escuchó unos disparos a lo lejos. Mierda, mierda, mierda. Llegó a la entrada del edificio y cogió a la niña en brazos. Vamos, pequeña. Becca se aferró fuertemente a James con los brazos, y de pronto sintió un intenso dolor en el cuello. Apartó a Becca mientras le desgarraba toda la piel, la cual se quedó entre sus pequeños dientes. La tiró al suelo con brusquedad y puso su mano en la herida de la cual manaba una cascada carmesí que manchó de sangre su uniforme de policía. El dolor era insoportable e hizo que James se tambaleara. Miró cómo Becca se levantaba con torpeza del suelo y se fijó en la herida que tenía en el brazo, de la que se había quejado en el coche. Se trataba de un mordisco. La niña fue de nuevo hacia él y le mordió en el brazo. Le desgarró el antebrazo dejando a la vista tendones y arterias. James cayó al suelo debido al dolor. Estaba tan cerca de la comisaría, y no tenía fuerzas para llegar a ella. Se sentía débil e impotente, mientras observaba a Becca, que no paraba de disfrutar con el gran trozo de carne que le había arrancado, saboreándolo lentamente. James estaba cada vez peor, su cuerpo ya casi no le respondía. La sangre le circulaba a toda velocidad tiñendo de rojo toda la acera. Se tumbó en el suelo, sin esperanza. Sabía que estaba condenado desde el primer mordisco que la pequeña le había dado. Vio cómo más de esas cosas se acercaban a él, un vampiro, una cirujana, un cura, una diablesa, un zombi, un puto zombi. Seguro que ese chico no pensó en que se transformaría en uno de verdad esa noche. Ironías del destino pensó James y empezó a reír cada vez más fuerte. En breve, él también sería un zombi más. Ese año, todos llevarían el mismo disfraz. Luna de sangre. 1. Will abrió lentamente los ojos, aturdido. La luz de la intensa bombilla le dañaba la vista. Miró hacia un lado, intentando ubicarse. Estaba en una habitación desconocida. A su izquierda, había una pequeña ventana con vista a la montaña, a la derecha, una cama de metal con sábanas blancas. Era un hospital. Intentó incorporarse, pero le dolía todo el cuerpo. Bienvenido de nuevo, le dijo una enfermera. ¿Cómo he llegado a? Observó su brazo, lo tenía vendado. ¿Pero qué demonios me ha pasado? Los dos agentes se miraron. Bien, cualquier cosa que nos diga, señor Evans, será útil. Sacó una libreta. Ayer por la noche, en el aparcamiento situado en la calle Spring, alguien lo atacó dejándole varias heridas y contusiones. Lo que es extraño es que no le robaron nada. Ni el coche ni la cartera, por lo que nos gustaría saber si ha tenido algún problema con alguien. Eso es lo que le gustaría saber a la policía, añadió la enfermera con sarcasmo. Se ve que tuvo un accidente. Están aquí fuera, quieren hablar con usted. Sonrió y marchó. Will quería decirle que le dejara un momento para intentar aclarar su mente, pero dos agentes entraron, sin llamar. Iban de paisano, aunque se veía a la legua que eran policías. Señor Evans, sentimos molestarle, pero nos gustaría hacerle un par de preguntas. Sí, aunque no sé si seré de gran ayuda. No recuerdo mucho de lo ocurrido, la verdad, volvió a mirar a su alrededor. No, que yo sepa. Pensó unos segundos, intentando recordar lo ocurrido. Iba hacia el coche, y oí un ruido, como un rugido a mi espalda. Me giré y algo me golpeó. No recuerdo nada más. ¿Pudo ver al agresor?
El agente no paraba de escribir. No, yo. Recordó algo, aunque era tan extraño que pensó que serían delirios de un enfermo. Tenía mucho pelo. Y colmillos, como un animal salvaje. Puede que el agresor llevara a un perro grande para atacarle, miró hacia su compañero y guardó la libreta. Creo que ya hemos acabado por hoy. Descanse, y cuando vaya recordando más cosas. Se sacó una tarjeta del bolsillo. Llámenos. Sí, no se preocupen. Se quedó mirando cómo se alejaban. Dejó la tarjeta del agente en la mesilla y se levantó para ir al baño. Al empezar a andar, se dio cuenta de que tenía una vía en la mano, por lo que tuvo que llevarse el gotero con él como si fuera un compañero de aventuras. Entró y se examinó en el espejo. Tenía un feo moratón en la sien, el labio partido, un arañazo en la mejilla, y todo el cuerpo magullado. El brazo vendado le dolía, pero no podía ver lo que le habían hecho. Se tambaleó un poco, mareado, y apoyó las manos en la pica. Señor Evans. Túmbese en la cama, ahora mismo. Aún no está lo suficientemente fuerte. La enfermera se dirigía velozmente hacia él y le ayudó a echarse en la cama. Gracias, mañana vendrá a verle el doctor a primera hora, así que descanse. Se marchó y cerró la puerta. Will se tumbó en la cama y trató de dormir un poco. Tuvo varias pesadillas esa noche. Sueños sobre aullidos, sangre y la noche. En ellos, una luna grande y redonda iluminaba un macabro espectáculo de garras, dientes y carne muerta. Se despertó sobresaltado en mitad de la noche. Al incorporarse, comprobó que ya estaba más fuerte. Fue a mirarse al espejo de nuevo, intrigado, solo hacía un par de horas que se había despertado y ya no tenía contusiones ni heridas, y el brazo no le dolía en absoluto. Se quitó la venda y pudo ver que tenía la marca de un gran mordisco, pero ya estaba cicatrizado. No sabía qué hacer. Se echó de nuevo sobre el duro colchón, pero no podía dormir. Dio vueltas durante horas, hasta que volvió a perderse en una alucinación de oscuridad y muerte. Lo extraño fue que, en ese momento, a Will ya no le parecía una pesadilla. 2. Llevaba ya 2 semanas en su casa. El doctor, al ver su rápida recuperación, le hizo algunas pruebas complementarias, pero al comprobar que todas salían bien le dieron el alta a los pocos días. Will se sentía diferente. Había dejado de comer verduras, solo comía carne y cada vez más cruda. Se encontraba más fuerte y ágil, invencible. Durante el día estaba muy activo, y por las noches, siempre tenía el mismo sueño, aquella pesadilla que le perturbó el primer día, y que ahora aguardaba a lo largo de las horas para poder perderse en ella. Pero en los últimos 2 días también estaba nervioso. Era como si algo le llamaba. Se quedaba mirando al cielo antes de ir a dormir. Contemplando lo magnífica que podía ser la noche. Y esa noche había luna llena. Él lo sabía, sin ninguna razón, pero lo sentía en su interior. Estuvo todo el día pensando en el momento de disfrutar de la luna. De ver su luz en la oscuridad. El día pasó rápido. Aún no había vuelto al trabajo desde su estancia en el hospital, así que estuvo dando un paseo por un bosque cercano. Cada vez se hacía más tarde, pero no quería volver a casa. Estaba muy a gusto en ese lugar, con la suave brisa nocturna acariciándole el rostro. Se sentó en un banco a esperar que saliera la luna. Quería verla ya, cada vez estaba más ansioso. Miraba su reloj compulsivamente. Ya había anochecido y no quedaba nadie allí. Habían estado pasando corredores y ciclistas durante todo el día, pero ya no estaban, o al menos no pasaban por donde Will se encontraba por culpa de la oscuridad. Se levantó del banco y pensó en ir a casa, pero algo le hizo mirar al cielo. Y al fin la vio. Era hermosa, grande y redonda. Iluminaba todo el cielo con su blanca claridad, como un faro que guía a un barco perdido en el angosto Martes. En ese momento empezó a sentirse extraño. Notó un fuerte calor en el pecho que le iba subiendo por todo el cuerpo. Empezó a jadear y le costaba respirar. Cayó al suelo en cuclillas,
agarrándose el corazón con una mano. Sus músculos se hincharon, rasgándole la ropa. Se miró las manos, sus dedos empezaban a estar cada vez más largos y peludos, se transformaban en garras. Su cabeza se alargó, le salieron colmillos, enormes y amarillos, y su boca y barbilla se transformaron en un hocico. Todo su cuerpo se cubrió de pelo. Ya no pensaba. Ya no razonaba. Ya no sentía dolor. Caminaba a cuatro patas, notando la áspera tierra bajo sus zarpas. Y aulló a la luna. En ese momento, escuchó un ruido a su lado. Sus orejas, antes normales, eran ahora grandes, peludas y puntiagudas, y poseían una excelente audición. Fue hacia el origen del sonido con cuidado y con mucho sigilo. Se escondió entre los matorrales, y vigiló a un hombre que corría. Un instinto primitivo se apoderó de él. Acechaba a su víctima, y tenía mucha hambre. Dejó que pasara y a continuación, se abalanzó sobre él. El deportista cayó al suelo gritando, pero Will le desgarró la yugular de un mordisco. El chillido cesó y dio paso al dulce sonido de la sangre deslizándose lentamente por el suelo. Will destripó a aquel hombre y se alimentó de él hasta quedar saciado. Oyó un aullido, era la llamada de su nueva familia, de su manada. Se perdió en la noche, con la luna como único testigo de su transformación, de su nueva condición. De su nueva vida. Una noche. Entre el ruido de los borrachos hablando y de botellas contra la mesa, no podía concentrarse. Le dolía la cabeza, algo frecuente desde que había empezado a ir a ese lugar. Peter comenzaba a estar ebrio, y la conversación de sus amigos era cada vez más absurda. Una noche normal, de un día cualquiera. Desde que hacía un año Ellie, su mujer, había muerto en un accidente de coche, se pasaba todos los días de su miserable vida bebiendo con una panda de borrachos a los que jamás llamaría amigos en ese bar de mala muerte. Apestaba a alcohol y a sudor, el mismo olor que había en el apartamento que unas semanas antes de perder a su mujer habían alquilado juntos. Un piso hermoso en el centro, con vistas a un parque. Quedó a medio decorar, y ahora parecía una pocilga sucia y abandonada. Su rutina diaria era ir a trabajar, ya que debía pagar el alquiler, comer cualquier cosa, y beber hasta olvidar. Algunas veces, en la estación de metro que le llevaba al trabajo, había pensado en lanzarse a las vías y acabar con todo, con el sufrimiento del día a día, de enfrentarse a su nueva vida sin ella. Pero nunca había tenido el valor para hacerlo. Observó a la gente que estaban en aquel momento en el bar, los mismos de siempre quejándose de su estúpida existencia. Que si el trabajo es un coñazo, que si su mujer es una perra, odiaba a ese tipo de personas, los que tenían un trabajo y a alguien en casa que les quería y se lo agradecían de esa forma. A veces, veía cómo alguno de ellos le metía mano a una de las camareras o a las pocas mujeres que entraban en el lugar, e intentaban tirárselas en el callejón de atrás. Eran patéticos. Pero esa noche, era diferente. Lo notaba en el ambiente. En una de las mesas más alejadas y oscuras había un grupo que nunca había visto antes. 3 hombres y 2 mujeres. Eran extraños, no parecían encajar en ese lugar. Una de las mujeres, una preciosidad castaña de ojos azules, no paraba de mirarle. Peter bajó la vista y contempló su casi vacía cerveza. Desde que Ellie murió, no había mirado nunca a ninguna otra mujer, no de esa forma. Con deseo. ¿Quieres otra?, le dijo una de las camareras del bar. Sí, por favor, puede que fuera un borracho, pero aún tenía modales. La mujer volvió poco después con otra botella y continuó bebiendo. No prestaba atención a la conversación de sus compañeros de borrachera. Miró de nuevo a la mujer, ella también le estaba observando. Bajó los ojos, incómodo. No es que no fuera atractiva, también había visto mujeres de buen ver otras noches, pero nunca se había sentido así, una mezcla de deseo y vergüenza. Sentía miedo de deshonrar la memoria de Ellie. A los meses de su muerte, cuando empezó a caer en el mundo del alcohol, muchos de sus antiguos amigos y familiares le habían dicho que levantara cabeza,
que ella no querría verle así, hundido y con una depresión que casi no le dejaba moverse de la cama. Les hizo caso, en parte. Volvió al trabajo, pero los niveles de cerveza en su cuerpo iban subiendo más y más. Y jamás había podido estar con otra mujer. Pero ella era diferente. Levantó la cabeza y la contempló. Le sonrió y Peter notó una extraña sensación en el estómago, se había puesto nervioso. No le devolvió la sonrisa, pero levantó su cerveza en forma de saludo. Ella susurró algo a la chica que tenía al lado y las dos le miraron. Peter volvió a poner toda su atención en la botella que tenía entre las manos. Puede que se estuvieran riendo de él, del típico fracasado de bar. Y eso no le gustaba. La camarera le sobresaltó al acercarse con sigilo. «Te han invitado a otra cerveza». «Esa mesa de allí», señaló la mesa del extraño grupo. «Diles que gracias», gruñó mientras la cogía sin dejar de pensar que le estaban tomando el pelo. No le gustaba esa sensación. Se había convertido en solo una sombra del hombre que fue antaño. Del hombre que él amó hace años. Si ella lo viera ahora. Se sentía avergonzado de haber acabado así, pero no lo podía evitar. El dolor y la pena lo consumieron hasta llegar a ser una burla de sí mismo. Un bufón. Un borracho. Miró a la mujer instintivamente, ella no apartaba sus ojos de él. Le hizo señas para que se acercara a su mesa, pero Peter no se atrevía. Solo iban a reírse de él. Negó con la cabeza, y ella le miró con tristeza. El resto de la noche fue un cruce de miradas entre el bellezón castaño y él. Llegó a pensar que le podía gustar, y es que a pesar de haber acabado así, conservaba algo de su encanto natural. Era alto y atlético, aunque había empezado a sacar algo de barriga por culpa del alcohol. Cabello rubio ceniza, el cual Elí siempre alborotaba, y ojos avellana. La noche fue pasando, y ninguno de los dos se movió de sus respectivas mesas. Cuando ya eran las 3 de la mañana, Peter decidió marcharse. «Bueno, chicos, ha sido una gran noche, pero debo irme a descansar un poco o mañana llegaré tarde al trabajo». Los demás ni se inmutaron, como de costumbre. Salió del bar y fue hacia un callejón cercano, era un atajo a su casa. Se sentía inquieto. Era una noche sin estrellas, y a pesar de la luz de las farolas, todo tenía un aspecto aterrador. Empezó a caminar cada vez más deprisa, mirando a los lados. No estaba muy lejos de su casa, pero aún le quedaban unos 10 minutos para estar a salvo en ella. Notó un movimiento a su espalda y se giró sobresaltado. «¿Quién anda ahí?» «Sal, cobarde», dijo, pero no obtuvo respuesta. Peter retomó su camino, cada vez más nervioso. Algo le inmovilizó, le tenía cogido del pecho. Miró y unos brazos delgados y delicados lo habían envuelto en un abrazo del que no podía escapar. No entendía cómo algo a la vista tan frágil podía tener tanta fuerza. Intentó soltarse, sin éxito. «Es inútil, será mejor que no te resistas». «Créeme», dijo una voz seductora. Su atacante apoyó la cabeza en el hombro de Peter, y gracias a eso pudo ver su perfecto perfil. Era la mujer del bar. «¿Pero qué coño haces?» «Suéltame, puta». Se zarandeó sin éxito. «Te he dicho que no te resistas». La mujer le cogió con más fuerza. Peter dejó de intentarlo, no sabía por qué, pero había perdido las ganas de luchar contra ella. La miró de nuevo y la mujer le sonrió, pero no con esa sonrisa encantadora del bar, sino como quien tiene hambre y ve un buen chuletón en un restaurante. Notó cómo algo punzante se le clavaba en el cuello y su vida empezó a abandonar su cuerpo. Ella estaba bebiendo su sangre con tanta ansia que en pocos segundos estuvo mareado. «¿Por qué?», dijo Peter. «¿Por qué a mí?». Ella apartó la boca de su cuello. «¿Por qué lo estabas pidiendo a gritos?». «¿Por qué ya estás realmente muerto?», le susurró en el oído y siguió bebiendo. Relajó su cuerpo, dejando que ella acabara con su vida en cada trago que daba. Era algo que deseaba desde hace tiempo, pero que nunca se había atrevido a hacer. Pero en esa noche, todo acabaría.
Su sufrimiento. Su miseria. Cerró los ojos y vio a su mujer. Su hermosa Ellie, que le había sido arrebatada demasiado pronto. Abrazó su destino y besó a la mismísima muerte. Sabiendo que pronto se reuniría con el amor de su vida. Redención. 1. Kat fregaba los platos mecánicamente en la pequeña cocina del apartamento que compartía con su marido. Tenía la vista perdida, y su mente repasaba lo ocurrido minutos antes en el comedor. Había llevado la comida a la mesa y Obie, al probarlo, le lanzó el plato a la cara porque la sopa estaba fría. Le dio en el ojo y le empapó la camiseta, pero no hizo ningún gesto de dolor. Kat ya estaba acostumbrada a ese comportamiento, así que, en silencio, tratando de parecer invisible, recogió el plato del suelo y limpió la mesa mientras la sopa le acariciaba el rostro y veía marchar a su marido por la puerta entre gruñidos. Lo más seguro es que fuera al mugriento bar de la esquina. Obie siempre encontraba cualquier excusa para ir a ese lugar. Cuando la cocina y el comedor estuvieron limpios, Kat fue a darse una larga ducha. Eso siempre le relajaba. Dejó que el agua la envolviera en una sensación de calidez y bienestar. Repasó su vida, lo feliz que fue de niña junto a sus padres, cuando conoció a Ovar, siempre intentando hacerla reír, era tan galante, pero con los años, esa galantería se transformó en violencia, en insultos y malos tratos. Hacía años que ya no sonreía, y en momentos como ese, se alegraba de no haber tenido hijos con él y así no tener que sufrir por ellos, ya que, desde que se casaron, Kat vivía con miedo. Salió de la ducha y se quedó mirándose unos segundos en el espejo. Tenía los ojos tristes y un pequeño moratón se le dibujaba debajo de la ceja derecha, donde le había dado el borde del plato. Ese tono violáceo hacía que sus ojos se vieran aún más verdes. Recogió su cabello dorado en una pequeña trenza y se vistió con rapidez. Dentro de unas horas vendría Obie, borracho, y exigiría la cena en la mesa, así que empezó a prepararla intentando que fuera perfecta. 2. Ovar llegó ebrio, como de costumbre, se dirigió como pudo a la cocina a coger una cerveza y se sentó en el sofá. Espero que la cena esté mejor que la comida, que parece que no sepas hacer bien ni una puta sopa, observó cómo Kat ponía el plato de ensalada en el centro de la mesa desde su confortable asiento del salón. He hecho chuletas, tu plato favorito, cielo, contestó sin mirarle. Bien, bien. Eso suena cojonudo, apuró su cerveza y se sentó para comer. Kat se sentó en el lado opuesto de la mesa, y empezó a jugar con su comida. Obie la terminó rápidamente y se fue de nuevo al sofá. ¿Sabes cuál sería la mejor forma de disculparte por la mierda de comida que me has puesto antes? Miró a Kat para ver si le prestaba atención, ella le devolvió la mirada. Que bajes a comprarme una botella de whisky a la tienda, sentenció y puso la televisión. Kat contempló a su marido. Había cambiado tanto. Antes era apuesto, atlético y con una cabellera suave rubia oscura. Ahora, había engordado más de la cuenta, y el pelo se le había vuelto áspero y blanquecino. Se levantó lentamente de la mesa, recogió los platos y fue a comprar lo que su marido le había pedido. Su palabra era ley en esa casa. 3. Kat tuvo que ir a un comercio 3 calles más lejos de lo habitual, ya que en las más cercanas no había el whisky que tanto le gustaba a Obie. Cuando estaba a 2 calles de vuelta a casa, pasaron un par de personas sangrando por su lado. No les dio importancia y siguió su camino. Debía darse prisa si no quería enfadar a su marido y que le volviera a romper algún hueso. Eso era lo peor, ya que tardaba varios meses en recuperarse y su familia hacía preguntas que ella no podía responder. A lo lejos escuchó gritos y sirenas de todo tipo. Parecía que había ocurrido un gran accidente justo delante de ella. Vio una gran columna de humo y a medida que se acercaba pudo comprobar que ese no era el mayor de los problemas. Había muertos por todas partes. Los policías disparaban a un grupo de personas que se abalanzaban sobre ellos. El humo que había visto se debía a que un camión de bomberos había chocado contra un turismo, haciendo que la gasolina emanase de los vehículos y se prendiera. Kat dio un par de pasos hacia atrás, aterrorizada por lo que estaba viendo.
2 personas estaban sobre otra una mujer, arrancándole las entrañas. Otros corrían sin rumbo, tratando de alejarse lo máximo posible de ese caos. Pero lo que realmente inquietaba a Kat eran unas personas que caminaban con lentitud y estaban cubiertas de lo que parecía ser sangre seca. Parecían torpes e intentaban acercarse a la gente que corría. Consiguieron atrapar a uno y de un mordisco le desgarraron la carne. El aire estaba corrompido por los olores del humo y de algo dulzón que ella no lograba adivinar. Del cielo caía ceniza. Sabía que debía de salir lo antes posible de allí y llegar a casa. Decidida, apretó el whisky contra su pecho y empezó a correr esquivando a cualquiera que se le acercara. Su mente recordó las veces que había logrado esquivar los golpes de Obie. Después de tantos años, aprendió a ser muy rápida. Pero, a pesar de ello, no lo vio venir. Una niña, de no más de 6 años, chocó contra ella haciendo que perdiera por unos instantes el equilibrio. Cuando consiguió recuperarlo, aferró fuertemente la botella y con la otra mano cogió a la niña por un brazo. ¿Estás bien? La niña la miró, pero eran ojos muertos, vacíos. Kat apartó rápidamente su mano de ella. Tenía una fea herida en el cuello y su ropa estaba manchada de rojo escarlata. La pequeña se lanzó contra Kat y ésta la empujó, pero la niña fue más rápida y pudo cogerla del brazo. A Kat se le cayó el whisky del susto e intentó soltarse de ella, pero la niña le dio un mordisco en el brazo que le arrancó parte del músculo y los tendones. La sangre fluía con fuerza por su herida y la niña empezó a saborear el suculento bocado. Kat aprovechó el momento para escapar. Corrió lo más rápido que pudo, y en pocos minutos llegó a su casa. Allí estaría a salvo. 4. Al entrar, se apoyó contra la pared. Estaba cansada, y la herida del brazo le dolía cada vez más. Era un dolor agudo, punzante y constante, nada comparado a lo que había sentido antes. Ni en las peores borracheras de Obie. Joder, sí que has tardado para ir a comprar una puta botella de whisky. Ovar se levantó del sofá, tambaleándose, y se acercó a ella. Por un momento le recordó a las extrañas personas que había visto en la calle. ¿Pero qué? ¿Y mi whisky?, dijo furioso. Se me ha caído, contestó Kat aturdida y confusa. Obie no se había dado cuenta de que tenía la camiseta empapada en sangre. Estaba totalmente borracho. ¿Qué se te ha caído? Eres una puta inútil. Ovar estaba ya a 2 pasos de ella. Kat no se movió, no tenía fuerzas. Le dolía todo el cuerpo, y tenía frío. Maldita puta. Le dio un fuerte puñetazo en la cara que le hizo caer al suelo. Lo había visto venir, pero no pudo esquivarlo. Solo te he pedido una jodida botella de whisky. Con cada una de esas palabras, Ovar le propinaba una patada en las costillas. Kat se cubrió la cabeza con las manos para evitar los golpes en ella, siempre lo hacía, pero al poco relajó los brazos. Su cuerpo destrozado se quedó quieto en el suelo, sin emitir ni siquiera un sonido. Desfalleció. Al cabo de lo que parecían pocos minutos abrió los ojos. Ovar estaba en el suelo a su lado, sollozando. No, Kat, no. Pequeña, despierta. Al verla, Ovar cayó sobre sus manos al suelo y se arrastró hacia atrás, alejándose de ella. Kat empezó a incorporarse. Ya no padecía dolor, ni miedo, pero sí que vio ese sentimiento en los ojos de su marido. Su Obie, el hombre que tanto había amado y que tanto daño le había causado. Kat ladeó la cabeza para verle mejor, él se incorporó y chocó contra el sofá. Kat. Ha sido un accidente yo. Estaba paralizado, aterrado. Ella se acercó lentamente a él. No podía hablar, tampoco lo veía necesario. Ya no sentía amor por el que fuera su marido durante tantos años. Ni miedos después de tantas palizas. No experimentaba nada salvo una cosa, hambre. Un apetito atroz que le invadía todo el cuerpo se lanzó contra Ovar, haciéndole caer. Se puso sobre él y le dio un gran mordisco en el cuello. Él gritó,
pero el sonido duró pocos minutos. Kat le dio otro bocado en la cara, desgarrándola por completo. Dejó que la cálida sangre resbalara por su garganta. Eso, por alguna extraña razón, le gustó. Y después de tantos años, Kat sonrió. Porcelana. 1. Emma nunca supo por qué le atrajo esa parada de antigüedades en medio del mercado. Era demasiado pequeña para comprender que algo la llamaba. Tiró de su madre para ver las cosas que descansaban sin orden sobre la mesa improvisada. Todas son viejas y sucias, pensó arrugando su pequeña nariz. Había libros polvorientos, marcos con fotos de gente de otro tiempo, juguetes de madera y varios objetos de decoración ajados, nada de lo que a Emma le gustaba. Un chico joven en bicicleta chocó contra la parada y tiró unos frascos que antaño habían contenido algún líquido que ahora, al caer contra el suelo, dejaron escapar una fragancia a rosas. Lo siento, dijo el chico deteniéndose en seco y levantando una pequeña nube de polvo. ¿Qué lo siente? Estos frascos son de los años 20. Espetó el dependiente, un hombre viejo y encorvado con aspecto de buitre poniendo el grito en el cielo. Tendrá que pagarlos, sentenció. El chico, a regañadientes, sacó su cartera y comenzó con el dependiente un regateo que acabó sin contentar a ninguno de los dos. Emma les observaba, curiosa. Le resultaba divertido ver cómo los hombres intentaban ponerse de acuerdo. Volvió a mirar los objetos de la parada y esta vez, algo captó toda su atención. Como una polilla hacia una luz cegadora, se plantó delante de una vieja muñeca. Mamá, mira. Es preciosa, dijo acercándose a ella con los ojos abiertos como platos. La muñeca era antigua, de blanca porcelana. Llevaba un vestido azul deteriorado por el paso de los años, le faltaba el ojo izquierdo y partes de su pelo rubio pajizo. Tenía una expresión seria, sin alma. A diferencia de la mayoría de muñecas que Emma poseía, esta no tenía una sonrisa dibujada en el rostro. ¿Lo dices en serio, Emma?, preguntó su madre cogiendo la muñeca y mirándola detenidamente. Está rota y sucia, la dejó sobre el mostrador y cogió un tren de madera. Mira, esto es más bonito, se lo acercó. No me gustan los trenes, contestó Emma apartándolo. Pero la muñeca se podría arreglar, ¿verdad, mamá? La miró esperanzada. Oh, vamos mamá, la quiero, dibujó su mejor sonrisa y agarró la muñeca con fuerza. Ya veo, ya, su madre entornó los ojos y se dirigió al dueño de la parada. Perdone, ¿cuánto cuesta? La muñeca. Veamos. Se la dejó por $10. Está regalada, señora, sonrió enseñando su dentadura desdentada. La mujer la miró y sonrió. Está bien, nos la quedamos, le entregó el dinero al hombre. Gracias, mamá. Emma la abrazó y le quitó la muñeca de las manos. Su madre la miró con ternura. Dieron un paseo por el mercado, observando las paradas de velas y decoración, después, una con llamativos vestidos veraniegos. Su madre trató de enseñarle un vestido violeta, ideal para ir al parque aquel caluroso verano, pero Emma no podía apartar los ojos de su muñeca, por lo que desistió. Estuvieron unos minutos más y al volver a la parada donde habían comprado la muñeca, decidieron marcharse a casa. Emma no dejaba de sonreír, le encantaba su nueva adquisición. Pronto se convertiría en su nueva mejor amiga. 2. Volvieron a casa cansadas. Mary miró a su hija, tenía una radiante sonrisa mientras abrazaba a la andrajosa muñeca. En fin, al menos está contenta. En cuanto llegó su marido, la niña corrió hacia la puerta con su nuevo juguete en los brazos. Otra más. Si tienes muchas, además es un poco. Mary le miró con advertencia. Su marido suspiró. Está algo rota, pero es muy bonita, sonrió y su hija asintió con la cabeza. Pero eso no importa, mamá me ha dicho que se puede arreglar, contestó la niña con decisión y se fue a su cuarto a jugar. Estuvo todo el día en la estancia.
Solo salió para cenar y después volvió de nuevo a su habitación. Mari pasó delante de la puerta y escuchó a su hija hablar con la muñeca, aunque no era nada nuevo. Pero le pareció oír una especie de susurro que le heló la sangre. Una voz gélida y aguda, que no parecía la de su hija. Abrió la puerta corriendo y vio a Emma con la muñeca en el suelo. Cielo, ¿quién está contigo? Miró hacia los lados. Nadie, mamá. Solo estamos Caroline y yo. Emma le sonrió y alzó la muñeca. Caroline. Es el nombre que le has puesto. Su madre le devolvió la sonrisa. No, me lo ha dicho ella, miró a la muñeca y la abrazó. Un escalofrío le recorrió la espalda. No seas estúpida, la voz de la razón inundó su cabeza. Los niños siempre se inventan cosas mientras juegan. Es algo normal. Bueno, vete a dormir, que ya es tarde, de acuerdo. Buenas noches, Emma. Voy. Emma fue a la cama sin soltar la muñeca, se tapó con las sábanas y dijo con voz dulce. Buenas noches, mamá. Mari cerró la puerta. En aquel momento no le dio importancia a la voz que había escuchado. Pensó en el amigo imaginario que Emma ideó cuando tenía 4 años. Son cosas normales, se dijo a sí misma. En unos años se le pasará. Pero esa noche tuvo pesadillas. Pesadillas sobre muñecas que hablan y dicen cosas horribles en las sombras. 3. Emma se quedó dormida abrazada a Caroline. Y desde aquella primera noche, comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. Una voz aguda resonaba en su cabeza, empalagosa y sibilante, que le envenenaba los pensamientos sin que ella se diera cuenta. Al día siguiente despertó con una extraña sensación. Debía hacer algo, pero aún no lo comprendía muy bien. Transcurrieron unos días, y Emma estaba cada vez más apegada a la muñeca. Pasaron semanas, meses, y cada vez se encontraba más ausente. Su madre le preguntó si quería arreglar la muñeca y comprarle un vestido nuevo. Ella se negó, le gustaba tal y como era. Ante los inocentes ojos de la niña, Caroline era perfecta. Emma ya no quería jugar con sus otros juguetes, solo con Caroline. Ella era su amiga y no quería alejarse de ella ni un segundo. No veía la televisión, a pesar de la insistencia de su madre. Se encerraba en su habitación y pasaban el día hablando y riendo con la muñeca. Caroline le contaba cosas de otras épocas, pero en cuanto oía ruido, se callaba. Una vez, Emma le preguntó por qué lo hacía, y Caroline le respondió que los adultos no lo entenderían. Emma tampoco, pero le sonrió y la abrazó. Una noche mientras dormía, se despertó sobresaltada y descubrió a su madre intentando quitarle la muñeca de los brazos. Emma la agarró con más fuerza y miró desafiante a la mujer. Sus ojos estaban llenos de ira. ¿Qué haces, mamá? ¿Acaso quieres separarnos? Yo solo quería. Balbuceó su progenitora. Emma rió. Encontraba cómico ver esa mezcla de miedo y asombro en el rostro de su madre. La mujer se alejó de la niña sin decir nada más y cerró la puerta con un leve crujido. No te preocupes, nunca nos separarán. Emma le dio un beso en la frente a Caroline y se durmió profundamente. Sabía que su madre no volvería a entrar en su habitación. No entendía cómo, pero lo sabía en su corazón. En sus sueños, jugaba con Caroline, siempre se encontraban juntas. La muñeca le decía cosas, reían y le mostraba a Emma su verdadero ser. 4. Mari volvió a la habitación de matrimonio intentando no molestar a su marido. Se metió en la cama y empezó a dar vueltas, sin poder dormir. No podía olvidar la cara de su hija, el odio que rezumaban sus palabras. Y hubo algo más, en cuanto Emma abrió los ojos, la muñeca giró la cabeza y la miró con rostro amenazador. Intentó dormir para no molestar a su marido. Tuvo de nuevo la misma pesadilla. Una voz siseante le decía cosas horribles. Decía que debía morir. Desde el día en que compraron esa maldita muñeca, nada había vuelto a ser como antes. Su hija no salía de su habitación, tan solo para comer, y cada vez lo hacía menos.
Marie temía que se hubiera obsesionado con la muñeca, por lo que intentó quitársela para separarlas durante un tiempo. Pero fue en vano. Emma la había asustado y la muñeca parecía esconder un oscuro secreto tras el único ojo que poseía. Empezó a pensar que esa muñeca no era un juguete. Pero siempre que le venían esos pensamientos trataba de apartarlos de su mente. No seas estúpida. Emma se ha obsesionado con ella. Mañana la llevaré al psicólogo infantil y todo esto acabará. Se despertó en mitad de la noche, aún con el temor de lo que había presenciado horas antes. La muñeca de su hija observándola. No podía apartar ese ojo destartalado de su mente. Ni la expresión de Emma. Era como si la muñeca estuviera viva. Intentó dormir de nuevo para poder así pensar en una forma de separar a Emma de Caroline al día siguiente. Escuchó un crujido en la oscuridad que la sobresaltó. Marie levantó la cabeza de la almohada para ver mejor. La puerta del dormitorio se abrió despacio y la luz del pasillo proyectó una pequeña sombra. Se trataba de Emma. Cielo. No puedes dormir. Ven a la cama con nosotros. Se apartó un poco para dejarle hueco y separó las sábanas. La niña empezó a caminar hacia la cama, tenía las dos manos detrás de la espalda. Marie se incorporó un poco y encendió una pequeña lámpara que había en la mesilla de noche. Una tenue iluminación invadió su lado de la habitación. Emma se acercó a su madre con sigilo. Parecía más pálida, tenía ojeras bajo sus ojos y una expresión terrorífica. Su hija se asemejaba cada vez más a la muñeca. Emma, ¿estás bien? ¿Pero qué? Marie la miraba sorprendida. Emma se inclinó sobre su madre y se acercó a su oído. Caroline dice que nos quiere separar. Y eso no lo podemos permitir, dijo en un susurro. Marie la observó, atónita. Emma apartó sus brazos de la espalda y mostró lo que escondía en las manos. Dos enormes cuchillos relucían ante la bombilla de la lámpara. Le clavó uno de ellos en la garganta y el otro fue directo a su ojo izquierdo, el que le faltaba a Caroline. Marie intentó gritar, pero solo consiguió que la sangre de su cuello fluyera con más fuerza. El dolor era intenso y constante. Trató de sacarse el cuchillo que tenía incrustado en la cuenca de su ojo sin éxito. Su marido se despertó, cogió a Emma y la separó de ella entre gritos. Emma no opuso resistencia y empezó a reír con histeria. Marie miró hacia su hija con su último aliento poniendo las manos sobre la gran herida que tenía en la garganta. A su lado, apoyada en el marco de la puerta de la habitación, se encontraba Caroline. La maldita muñeca. Le sonría con satisfacción mientras contemplaba cómo Marie se desangraba. Ante su perverso rostro de porcelana. Sonrisa macabra. Pum, pum, pum. Rachel Matterson notaba los incesantes golpes contra la puerta una y otra vez. Estaba sentada con la espalda apoyada en ella, abrazando a su pequeña Penny, y con un gran cuchillo en la mano. La diminuta cocina cuadrada parecía un lugar enorme desde esa perspectiva. Los azulejos anaranjados y blancos y los muebles de color madera clara que antes le resultaban acogedores eran ahora aterradores ante lo que les acechaba afuera. La luz estaba apagada, y por la ventana situada a su derecha entraba un poco de claridad gracias a una gran luna que llenaba la habitación de sombras. Las cortinas color crema danzaban como fantasmas con la brisa nocturna. Hacía mucho viento, y una rama arañaba la ventana. No te preocupes, cielo, todo irá bien, cogió el rostro redondo de su pequeña entre las manos y le acarició las mejillas. Un rayo de luz iluminó sus enormes ojos azules. Rachel no estaba segura de que esa cosa las iba a dejar en paz. Penny reclinó la cabeza en el pecho de su madre, y Rachel le acarició su espeso pelo castaño. A diferencia de ella, su hija tenía el pelo más claro, y con solo 5 años parecía una hermosa muñeca. Seguía notando los golpes en su espalda, cada vez más fuertes. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Llevaban una media hora escondidas allí, pero ese ser las había encontrado sin problemas. Rachel cerró los ojos, deseando que todo aquello fuera solo una pesadilla,
pero sabía demasiado bien que era algo que llevaba tiempo espiándola, esperando su oportunidad, y ese momento había llegado. Estaban las dos solas. Peter, su marido, se encontraba de viaje por trabajo. Pum, pum, pum. Maldita sea, ¿y ahora qué hago? Miró a su alrededor, no había escapatoria. La ventana era demasiado pequeña para poder salir por ella. Nada les iba a servir contra eso, ni el cuchillo que había cogido al atrincherarse allí. Pero a pesar de saberlo, el notarlo en la palma de la mano le daba un sentimiento de falsa seguridad. Joder. 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 Estaba desesperada. Miró al techo, la lámpara se encontraba justo en el centro, pero ya no funcionaba, como el resto de aparatos electrónicos de la casa. Los móviles tampoco daban señal. Estaban aisladas del mundo. Y todo ocurrió en un segundo, casi sin darse cuenta. Se encontraban en el dormitorio principal cuando todo empezó aquella noche. Las dos se habían tumbado en la cama, Rachel con unos viejos pantalones tejanos y una sudadera, y Penny con su pijama blanco de estrellas plateadas. Veían una película infantil en el televisor de la habitación principal y reían mientras un lobo cantaba una alegre canción. De pronto, tanto la televisión como las luces se apagaron y la oscuridad las engulló. Penny chilló asustada, y Rachel la abrazó. Sabía lo que aquello significaba. Desde hacía unos meses, todas las noches sentía unos ojos clavados en ella. Mientras dormía, cuando iba a ver a Penny a su cuarto, mientras cocinaba y su hija dibujaba en la mesa de al lado. Siempre siguiéndola entre las sombras. En esas ocasiones, sentí un escalofrío por la espalda, y a pesar de no ver nada, sabía que algo se ocultaba en la oscuridad. Una semana antes de acabar encerradas en la cocina de su propia casa, durante una noche de violentas tormentas, Penny había ido corriendo al cuarto de sus padres, aterrada. La niña durmió con ellos, y en mitad de la noche, Rachel se despertó por culpa de una pesadilla. Al acostumbrarse a la negrura de la habitación, observó que algo que no podía identificar se encontraba sobre ella. Sus ojos, dos pozos rojos de sangre la miraban, y le mostró sus dientes afilados en una sonrisa macabra. El ambiente era frío incluso para ser otoño, y estaba cargado de un olor putrefacto que le provocaba arcadas. Esa cosa sacó una lengua viperina y se relamió los dientes mientras la contemplaba. A pesar de que parecía tener la consistencia del humo, su peso no la dejaba moverse. Rachel gritó de terror y Peter encendió la luz, sobresaltado, y el ser desapareció. Penny se asustó y se puso a llorar, y su marido le dijo que se calmara, que seguramente era la continuación de la pesadilla que estaba teniendo, pero ella sabía que no, aquello era real. En los días siguientes a aquel incidente Rachel seguía sintiéndose vigilada a todas horas. Intentaba no quedarse nunca a oscuras, y empezó a dormir en el sofá o en la habitación de Penny para que su marido no le recriminara que dejara la luz encendida. Aún así, nunca se sentía segura. Escuchaba ruidos en las paredes, golpes y susurros en cuanto el cielo se volvía negro. Estaba nerviosa, asustada, y nadie podía ayudarla. Pum, pum, pum. Los constantes golpes contra la puerta no cesaban, y sabía que no lo harían hasta que consiguiera lo que quería. Las tenía atrapadas, y si recordaba lo ocurrido antes de encerrarse allí, sabía que el ser las había llevado hasta la cocina dirigiéndolas por toda la casa como si de dos ratas de laboratorio se tratara. Cuando las luces se habían apagado, escucharon arañazos detrás de las paredes. Se quedaron en silencio unos segundos, paralizadas por el miedo, y Rachel notó un aliento gélido contra su cuello. Cogió a Penny a toda prisa y fueron hacia el piso de abajo, pisando los peldaños de la escalera con cuidado. Cuando llegaron al último escalón, intentaron llegar a la puerta pero los muebles se movían a su paso, impidiéndolas llegar hasta la salida y empezaron a correr. Esa cosa estaba jugando con ellas, y Rachel tenía miedo de sus intenciones. Y de pronto, se encontraban encerradas en la cocina, sin ninguna escapatoria. Pum, pum, pum. El ruido no la dejaba pensar y no sabía qué hacer. La pequeña seguía contra su pecho,
y de tanto en tanto temblaba de miedo. Rachel sabía que debía ser fuerte y no demostrar miedo ante ella. Tengo miedo, mamá, Penny sollozaba entre sus brazos. No debes tener miedo, princesa, mamá está aquí y no dejaré que te ocurra nada malo, la abrazó con fuerza, dejando el cuchillo en el suelo. Pum pum, pum. El ambiente empezó a llenarse de ese desagradable olor que había notado la vez que vio a ese ser. La temperatura descendió y esa diferencia hacía que saliera humo de sus bocas. Los golpes cesaron súbitamente, y Rachel dejó escapar una lágrima que recorrió toda su mejilla, sabía que eso estaba dentro. Sintió un fuerte escalofrío, debían de salir de allí y rápido. Penny seguía abrazada a ella. Cariño, Rachel hablaba en susurros, tenemos que salir de aquí antes de que. Me aburro, Penny cortó a su madre con tono burlón y la miró. Rachel se quedó paralizada. La luz de la luna iluminó la estancia. El rostro de su hija, dulce e inocente, tenía ahora un aire de maldad. Penny se alejó de los brazos de su madre, se puso frente a ella y la miró. Al principio me he divertido, pero empiezo a estar cansado, todo el rato aquí fingiendo, su voz sonaba extraña, lejana. ¿Qué? ¿Pero qué? Rachel no sabía qué decir. Su pequeña, su niña, ya no era ella. Apoyó una mano en la puerta para levantarse, pero ya no tenía fuerzas. La bombilla de la cocina se encendió e iluminó toda la habitación haciendo que Rachel parpadeara varias veces debido al contraste. Penny la observaba, sus ojos estaban perdiendo su color azul y se tornaban rojos. Pensabas que eras tú todo este tiempo, Me lo he pasado bien acechando a tu hija y viendo cómo estabas cada vez más asustada. Ella ni se daba cuenta de lo que yo quería, pensaba que era su amigo imaginario. Pero tú me tenías auténtico terror. Hasta me presenté ante ti, para que vieras a lo que te enfrentabas. ¿Quién eres tú? Deja a mi hija en paz, Rachel la zarandeó y Penny empezó a reír histéricamente. ¿Acaso crees que me intimidas, mujer? Soy un demonio, y ella ya no está aquí. Se apartó de Rachel y dibujó una siniestra sonrisa con sus labios rosados. Gracias por la diversión, pero el juego ha terminado. Rachel notó un fuerte dolor en su estómago. No sabía cuánto hacía que Penny había cogido el cuchillo del suelo. Puso las manos sobre el vientre para detener la sangre, pero su hija le dio 4 puñaladas más. Estaba atónita, siempre pensó que era a ella a quien acechaban, pero no había caído hasta ese momento que siempre que sentía esa presencia, Penny estaba a su lado. Lo has comprendido ahora, zorra. Ella es mía, su alma es mía, y tú estás muerta. Salúdala de mi parte en el infierno. Rachel estaba ausente cuando Penny le dio una última puñalada, esta vez en el corazón. La sangre manó con fuerza, y la que antaño había sido su hija. Sonreía mientras ella se desangraba ante sus ojos. Masacre a medianoche. ¿En serio te vas a comer todo eso tú sola? Judith la miraba extrañada. Karen había pedido 2 hamburguesas, patatas fritas grandes y después, querría postre. Judith, en cambio, cenó un sándwich vegetal y una limonada, por lo que acabó su cena en 10 minutos. Su amiga estaba acostumbrada a comer en grandes cantidades cuando salía fuera, ya que su menú diario consistía en algo de verdura y carne a la plancha. Si lo he pedido, es que puedo con ello, contestó Karen guiñando uno de sus ojos marrones. Está bien, suspiró. Judith se puso un mechón de cabello oscuro tras la oreja izquierda. Pues como te iba diciendo, después del cine, podrías quedarte a dormir a mi casa, así no tienes que coger el coche. Me parece buena idea, Karen dio un gran mordisco a su hamburguesa. Menos mal que lo aparqué al lado, entonces, miró el reloj. Vaya, la peli empieza en 30 minutos, empezó a engullir la comida con rapidez. Quedándose sin postres por la demora, fueron directas a la taquilla del cine. 2 para Masacre en el Paraíso, por favor, Karen miró a su alrededor, haciendo que su larga cabellera emitiera destellos dorados. Qué bien que no haya cola.
Sí, ha sido buena idea venir a esta hora, comentó Judith. Por esa razón, habían decidido ir a la sesión nocturna. Habría poca gente y al estar en un centro comercial, podían cenar antes de ir a ver la película. Ya eran las 11 de la noche y los comercios estaban cerrados salvo los bares y restaurantes, y cómo no, el cine. Compraron unos refrescos y palomitas pequeñas y se dirigieron a la sala. Unas 20 personas esperaban ansiosos a que se apagaran las luces. Karen y Judith buscaron sus asientos, escogieron los que se encontraban en el centro para poder ver mejor la pantalla. En pocos minutos, todo quedó a oscuras y empezaron los anuncios de los próximos estrenos. ¿Es buena?, preguntó Karen y se metió un gran puñado de palomitas en la boca. Es de terror, sangre, muertos y eso. Pasaremos un buen rato, contestó Judith sonriendo. La película comenzó. Como bien había dicho Judith, trataba sobre un grupo de estudiantes que iban a pasar las vacaciones en un paraíso tropical y se encontraban con un grupo de muertos que los masacraban. El título no deja mucho a la imaginación, pensó Karen. Faltaban solo 20 minutos para que acabara la película cuando alguien por detrás empezó a chillar y salió corriendo por el pasillo. ¿Qué pasa? Pero si la película no da miedo, Karen se incorporó pero desde su posición no podía ver nada. Se escucharon más gritos. Qué susceptibles son algunos, ¿no? Judith no respondió, estaba mirando hacia la entrada. Karen se relajó y volvió a centrarse en la película hasta que notó un codazo y se sobresaltó, ¿pero qué? Empezó a decir pero no pudo continuar. Todo pasó en segundos. Judith se levantó y cogió a Karen del brazo. La gente empezó a salir a toda prisa de la sala. Las luces se encendieron y Karen pudo ver que había más personas allí de las que vieron al principio. Judith la llevaba hacia el lugar por donde habían entrado. Subieron los escalones con rapidez, sin detenerse por nada. Vio a algunos caer al suelo y un pequeño grupo abalanzándose sobre ellos y descuartizándoles. Las puertas del lugar se abrieron de par en par y personas ensangrentadas, erráticas y violentas atacaban a quien estuvieran delante. Karen y Judith corrieron hacia la salida de emergencia. La gente chocaba contra ellas y el caos se hizo dueño de la sala de cine. La salida estaba colapsada y algunas personas quedaron atrapadas entre las puertas y la muchedumbre asustada, incluso se podía oír el chasquido de los huesos al romperse. Del peso de tantas personas agrupadas las puertas cedieron y Karen y Judith salieron de allí como pudieron. En el centro comercial había estallado la locura. Al igual que en el cine, la gente corría, sangrando, mientras intentaban escapar. Vamos. Por aquí. Judith cogió a Karen de la mano y corrieron para refugiarse en un rincón. Desde allí, pudieron observar lo que ocurría durante unos segundos. La gente intentaba abrir las persianas de los comercios cerrados, desesperada. Los bares y restaurantes que aún permanecían abiertos eran trampas mortales. Karen se fijó en los atacantes. Esas personas que caminaban con torpeza, tenían la ropa hecha jirones y estaban manchados de sangre seca. Eran lentos, muy lentos, pero en grupo eran letales. Algunos presentaban heridas graves, pero todos tenían en común que atacaban a cualquiera sin piedad. Era extraño, ya que a pesar de sus heridas parecían voraces cazadores. Uno de ellos las vio y fue hacia ellas. ¡Corre!, gritó Karen. Intentaron ir hacia la salida del centro comercial. Cerrada. Dieron la vuelta mientras contemplaban cómo muchos caían y eran devorados. ¿Pero qué coño está pasando?, pensó Karen, estaba aterrada. Fueron a otra de las puertas. Cerrada. El centro comercial, con la mayoría de sus salidas selladas, se estaba convirtiendo en una ratonera mortal. Judith resbaló en un gran charco escarlata. Karen fue corriendo en su ayuda, pero esos seres fueron más rápidos. Un grupo se abalanzó sobre ella y empezaron a comérsela mientras aún estaba viva. Karen se acercó y tiró de su mano, pero se quedó tan solo con trozo de su brazo. Se alejó, entre lágrimas, mientras veía cómo le arrancaban pedazos de carne y vísceras a su amiga.
Chocó contra una pared a unos metros de distancia y se dejó caer. Observó más de cerca a esos seres mientras estos disfrutaban de su siniestro banquete en un frenesí de sangre y órganos. Estaban tan ansiosos por devorar a Judith que ni se dieron cuenta de su presencia. El olor a podredumbre y muerte le inundó los pulmones. Los miró durante unos segundos. No cabía duda de que estaban muertos. Zombis son zombis. Respiró hondo y salió corriendo hacia un pasadizo con una señal luminosa que decía, salida de emergencia. Debía intentarlo de nuevo. El lugar era un laberinto de pasillos. Chocó contra alguien y cayó al suelo debido a la velocidad. La otra persona, un hombre de mediana edad grueso y calvo, intentó levantarse pero al mirar hacia adelante, justo detrás de Karen, bramó de terror y empezó a caminar a gatas. Ella se giró y vio a un gran grupo de muertos que se dirigía hacia ellos. Se levantó rápidamente y empezó a caminar sollozando. El hombre la miró suplicante mientras intentaba levantarse torpemente. Karen le tendió la mano y en un gesto rápido lo puso en pie y se alejó a grandes zancadas. Pero el hombre no fue lo bastante rápido y Karen pudo oír sus alaridos mientras lo devoraban. Caminó durante unos minutos hasta que encontró la salida de emergencia. No le quedaban más opciones, el centro comercial estaba abarrotado de muerte. Empujó las puertas y éstas cedieron. Con un gran alivio sintió el aire fresco de la noche abofeteándole suavemente el rostro. Pero esa agradable sensación duró poco. La ciudad estaba en llamas. Las sirenas de coches patrulla y ambulancias aullaban a la luz de la luna. Karen se dio cuenta de que, al igual que en el centro comercial, se encontraba envuelta de caos y muerte. De pronto, sintió un gran dolor en su hombro izquierdo. Uno de esos seres le había dado un gran mordisco del que brotaba un gran río de sangre que le empapó la camiseta en cuestión de segundos. Lo apartó y empezó a correr, intentando encontrar un refugio. Vio varios coches que parecían abandonados en la calle y pensó en robar uno. Aunque en estas circunstancias, se podría decir que eso es robar. El brazo le dolía cada vez más y no le dejaba pensar con claridad. Intentó abrir varios de los vehículos pero todos estaban cerrados. Se sentía cada vez más débil y tuvo que apoyarse en la pared para poder mantenerse en pie. La herida le ardía, era como si le estuvieran clavando un punzón al rojo vivo. La tocó y se miró la sangre de la mano, ya no era roja sino oscura y espesa. No podía aguantar más de pie y se sentó en un bordillo entre dos coches. Estaba ardiendo y mareada, y notaba cómo cada partícula y célula de su cuerpo moría. Escuchó gritos, alaridos y gemidos, pero el sonido le llegaba amortiguado. La cabeza le daba vueltas y le costaba mantener los ojos abiertos, hasta que finalmente, se desmayó. Cuando despertó ya no tenía miedo, ni cansancio, ni dolor. No sabía quién era ni dónde estaba. Pero había una cosa que sí sentía, hambre. Tenía mucha hambre y solo la dulce carne humana era ahora capaz de saciarle. Maldita resaca. Steve Bloomer no sabía lo que le había ocurrido. Se despertó, aturdido, entre dos contenedores de basura. Se encontraba en un callejón oscuro donde el asfalto brillaba por culpa de la humedad de la noche y el reflejo de la luna llena. Apoyó una mano en la pared de ladrillo rojizo para poder levantarse y escuchó el sonido de cristales al romperse. Miró hacia abajo y vio que tanto el pantalón como la camisa blanca impoluta que se había puesto por la mañana estaban manchados de algo marrón oscuro, suciedad y alcohol. En su muñeca izquierda tenía una herida ya casi cicatrizada y que no recordaba haberse hecho. ¿Pero qué demonios ha pasado? Consultó su móvil y descubrió que era ya domingo por la noche. ¿Cómo puede ser domingo si ayer fue viernes? Pensó extrañado. Tenía 20 llamadas perdidas, todas de su esposa Ellen, y una de su hermano, Tim. Sacudió la cabeza, confuso, y empezó a caminar hacia la calle principal. Las farolas iluminaban el cielo oscuro, mientras las pocas personas que se encontraban por las calles se abrigaban con finas chaquetas para protegerse del frío. Steve se sentía aturdido, y miraba a su alrededor intentando recordar cómo había pasado 2 días inconsciente en aquel callejón. Debo llamar a Ellen.
Sacó el teléfono del bolsillo y de él cayó algo más al suelo. Se agachó a cogerlo y descubrió que era una tarjeta con una diablesa sexy dibujada en tonos rojos. The Bill's Night Club. ¿Cuándo he estado yo en ese lugar? La giró para ver la dirección del club. Nada. Se la guardó de nuevo y llamó a su mujer. Al fin, coges el teléfono. Estaba muy preocupada por ti, Stevie. Dijo Ellen en tono alterado. Stevie entornó los ojos y suspiró. Cariño, siento haberte preocupado. No sé qué me ha pasado, pero ahora voy a casa, no te preocupes. ¿Qué no sabes qué ha pasado? Has estado desaparecido durante 2 días. Pensaba que estabas muerto. La policía te está buscando. La policía. Ellen, llámales y diles que estoy bien. Seguramente me emborraché y los chicos me dejaron tirado pensando que despertaría en unas horas, pero la resaca se me fue de las manos. Mejor hablaremos cuando llegues a casa, contestó Ellen con tono contarte. Y respecto a tus chicos, van a saber lo que es bueno. Tendrán que buscar nuevos empleados en tu empresa. No tardes, colgó el teléfono. Berrió. Ellen, mi querida Ellen, siempre tan bélica. Amaba mucho a su mujer pero a veces tenía un humor de perros, y cuando llegaba tarde de salir con sus compañeros de trabajo siempre se enfadaba durante varios días. Y esta vez la había cabreado pero bien, miedo me da cómo se va a poner cuando me vea. Tendré que pensar en algo para que me perdone. En su cabeza le vinieron fragmentos de lo que recordaba. Salió del trabajo con algunos de sus compañeros y decidieron ir a tomar unas copas. Tenía el fin de semana de fiesta, así que se relajó y bebió más de la cuenta. Después de unas cuantas cervezas, decidieron cambiar varias veces de local. Hubo risas, alcohol y camaradería, y ya no recordaba nada más. Piensa, piensa. Vio que las personas con las que se cruzaba lo miraban extrañadas, examinó su ropa, es que nunca han visto a alguien sucio, pensó y sonrió. Siguió su camino, con las manos en los bolsillos, y deseando llegar a su hogar lo antes posible. Le incomodaba la forma en que lo observaban, y quería darse una larga ducha. Cuando llegó al fin ante la puerta de entrada, sacó las llaves y la abrió esperando que su mujer le gritara. Ya he llegado, dijo escuetamente y dejó las llaves en la mesa de la entrada. Al fin, Ellen apareció con un vestido azul oscuro y su delantal de cocina favorito ante él. Era una mujer menuda y esbelta, de ojos grises y cabello rubio oscuro. Se abalanzó sobre Steve y le dio un largo abrazo. No me des más estos sustos, joder. Steve la rodeó con sus brazos y le besó en el cuello. No te preocupes, no tengo intención de volver a hacerlo. ¿Qué ha pasado? Seguro que alguno de tus amigos te ha drogado para gastarte una broma pesada. Dijo poniendo las manos sobre las caderas. Esa es mi Ellen. La verdad es que no tengo ni idea, me he despertado entre 2 contenedores de basura, en un callejón, y no recuerdo nada. Su mujer le miró de arriba a abajo. Estás horrible, y esas manchas de sangre. ¿Estás herido? Preguntó preocupada. No me duele nada, así que supongo que no es mía, contestó Steve, puede que nos metiéramos en alguna pelea, seguro que por culpa de Matt. Anda, ve a darte un baño y te preparo algo para cenar, añadió Ellen dibujando media sonrisa en el rostro. Me alegro de que estés en casa. Steve la besó en los labios y fue directo al baño. Su casa era pequeña, modesta. Contaba con 2 habitaciones medianas, un baño, una cocina y un salón que hacía a su vez de comedor. Dejó la ropa sucia en el suelo y se miró en el espejo. Tenía el rostro enjuto y muy pálido, demacrado. Los ojos marrones estaban más oscuros de lo normal, y descubrió varios cortes cicatrizados por todo el torso. Joder, ¿cómo me he hecho esto? Su cuerpo estaba manchado de sangre reseca. Steve no entendía nada. Tengo que llamar a alguno de los chicos, espero que no hiciéramos algo malo aquella noche. Se metió en la ducha y dejó que el agua caliente recorriera todo su cuerpo.
Recordó la tarjeta que se le había caído del pantalón, de Bill's Night Club. Intentó forzar su cerebro para que recordara, apoyando las manos contra los azulejos de la pared y dejando que el agua le cayera directamente en la cabeza. Varios flashbacks aparecieron de pronto en su cabeza. Estuvieron bebiendo cervezas en ese local, que resultó ser un club de striptease. No recordaba cómo habían llegado hasta allí, ya que a él no le gustaba frecuentar esos lugares. Algunas chicas se les acercaron y coquetearon con ellos. Escuchó un grito de Fred, uno de sus compañeros, y todo se volvió negro. Salió de la ducha y se secó con una toalla. Al quitarse la sangre del cuerpo comprobó que estaba más pálido de lo que pensaba. Debería ir al médico mañana. Fue a la habitación de matrimonio con la toalla anudada a la cadera y notó el inconfundible olor al estofado que preparaba Ellen y que a él tanto le gustaba. Sonrió satisfecho y se puso unos tejanos y una camiseta gris, algo cómodo para estar por casa. Vamos, que se enfría. Bramó Ellen y Esteve acudió a su llamada con rapidez. Como sabes que me encantan tus guisos, Esteve se sentó en la mesa y se frotó las manos. Lo sé, pero como vuelvas a desaparecer, te pondré rábanos fritos. Añadió Ellen divertida, y se sentó enfrente de su marido. Esteve se introdujo la primera cucharada en la boca y dejó que su sabor le inundara los sentidos. Pero algo fue mal. Cogió la jarra de agua, se llenó un vaso y se lo tragó en un solo sorbo. Esteve, ¿estás bien?, preguntó Ellen extrañada. Sí, solo me he atragantado, mintió Esteve. ¿Por qué sabe tan raro? Repitió el proceso, esperando que solo fueran imaginaciones suyas, pero volvió a notar un gusto extraño y desagradable en la garganta. Se obligó a tragar y sonrió. Si no te gusta, dímelo, le dijo Ellen enfadada. No, si me encanta, solo es que hace días que no como, y parece que mi cuerpo se tiene que acostumbrar otra vez a ello, sonrió y siguió comiendo. Al quinto bocado no podía más. Ellen no dejaba de mirarle con suspicacia. Esteve bebió de nuevo, pero el agua empezó a saber mal. Debo tener un tumor, esto no es normal, pensó asustado. Ya no puedo más, creo que he pillado algo, mañana iré al médico, se excusó y cogió el plato para llevarlo a la cocina. ¿Quieres que vayamos ahora?, preguntó Ellen. No, hoy quiero descansar, contestó Esteve. Al pasar por su lado, percibió un olor dulzón, agradable, que le abrió el apetito e hizo que le sonaran las tripas. Cerró los ojos y dejó que el aroma se apoderara de todo su ser. Su mente se puso en blanco, y escuchó de fondo un chillido. Cuando abrió los ojos, se encontraba en la cocina, con el cuerpo de Ellen en los brazos. Había platos y vasos esparcidos y rotos por el suelo, y todo estaba manchado de rojo. Ellen, gritó sacudiéndola de los hombros. Ellen ladeó la cabeza, sin vida, y Esteve vio una gran herida en su cuello. Notó un sabor como a óxido en la boca y escupió babas y sangre. ¿Pero qué he hecho? Acunó a su mujer, apoyando la cabeza en su frente, sin entender cómo. Había sido capaz de asesinarla. La desdicha de la familia Pemberley. Charlotte miraba a su alrededor asqueada. Su madre había reunido a las más altas personalidades de la ciudad y les había invitado a su casa esa noche para presentar en sociedad a su hermana pequeña, Josephine. Pero lo que planeaba en realidad la señora Pemberley era buscar un apuesto joven para ella. Charlotte ya tenía casi 16 años, y que siguiera soltera era toda una deshonra para la familia. Su padre había fallecido hacía 5 años y solo habían tenido 2 hijas. Y su madre intentaba por todos los medios que se casara con un hombre de su condición, pero a Charlotte no le gusta ninguno de los pretendientes que le había presentado, o eran demasiado mayores o demasiado aburridos. Charlotte quería un joven con buenos modales, apuesto e inteligente. Se levantó y se colocó bien la falda color marfil que su señora madre había escogido para la ocasión. El corsé no le dejaba respirar bien, pero ya estaba acostumbrada a su incomodidad. Josephine llevaba un vestido azul cielo con pedrería que la hacía resaltar sobre todos los asistentes,
que por lo general llevaban prendas en tonos ocres. Su madre se había decantado por un voluminoso ropaje negro con polisón en la parte trasera. Se acercó a Josephine por detrás y le hizo cosquillas. Mi querida hermanita, qué mayor te has hecho ya, dijo sonriendo. Padre estaría orgulloso de ti. A pesar de tener tan solo 12 años, Josephine parecía más una dama que una niña de su edad. Al igual que de ti, Josephine abrazó a Charlotte. Sabes que a madre no le gusta que hagas eso en público, Charlotte le devolvió el abrazo. Menos mal que no está mirando. Las dos rieron. Charlotte buscó a su madre por el gran salón de la casa y la vio charlando con un duque francés. Seguro que intentaba que su hijo la cortejara. Creo que madre vuelve a hacer tratos para mandarme a Francia. Me quiere lejos de su adorada hijita, la cogió de la mano, como hacía cuando eran pequeñas. Puede que mandarme a la otra punta de Inglaterra sea demasiado cerca para ella. Josephine rió con ganas, lo que hizo que varias personas la miraran. Charlotte le apretó la mano para que callara. ¿Has escuchado lo que ha ocurrido en la ciudad?, dijo Josephine de repente. Lorraine me ha contado que han aparecido 2 cadáveres en el Támesis. Charlotte la miró escandalizada. Dice que eran 2 mujeres y que estaban descuartizadas y esparcidas por todo el río. Josephine hizo un gritito al acabar la frase. Charlotte le acarició la mano. Querida, eso no debería alterarte, la miró a los ojos y apartó un mechón de cabello castaño de su rostro. Además, ¿de dónde has sacado tú ese lenguaje? Ah, ya sé, de Lorraine. Lorraine era la hija de la cocinera que trabajaba en su casa desde que ella tenía memoria. Era 2 años más mayor que Charlotte, y les tenía mucho cariño a las dos, pero a veces le llenaba la cabeza a Josephine de cosas absurdas que ocurrían en pleno centro de Londres. Sí, y es cierto. También lo leí en el periódico de madre. Eso sí que la sorprendió. Josephine solía leer libros de princesas y caballeros, y Charlotte no sabía que ya se interesaba por las cosas que pasaban en el mundo. Se está haciendo mayor, pensó Charlotte con dulzura. Puede que sea cierto, pero no debes preocuparte. Aquí estamos a salvo. Vivimos en las afueras de la ciudad y nunca estamos solas. Josephine ladeó la cabeza procesando la información y asintió. Frances y Rowena, 2 de las amigas de Josephine, se acercaron a ellas. Disculpadme, por favor, dijo escuetamente Charlotte y se alejó de su hermana y sus amigas. No es que le cayeran mal, sino que no soportaba la cháchara insulsa. Charlotte fue a un rincón de la sala y observó el lugar. El olor de la comida aún impregnaba la estancia a pesar de que ya hacía 1 hora que habían cenado. El ambiente era cálido gracias a las 2 chimeneas de carbón que se encontraban a cada lado del salón. Charlotte suspiró mientras sus ojos verdes se posaban en todos los jóvenes del lugar. Su madre revoloteaba por la sala, hablando con cordialidad con sus invitados. Puede que la señora Pemberley fuera severa con sus hijas, pero era innegable de que era una excelente anfitriona. También prestó atención a las conversaciones, la mayoría giraban en torno a los últimos cotilleos, pero algunas personas charlaban sobre los asesinatos que Josephine le había dicho minutos antes. Dicen que los cadáveres estaban completamente desfigurados, dijo una mujer oronda sin dejar de mover su abanico de encaje. Oh, es espantoso, empezó a abanicarse con más fuerza. Leí en el periódico que los cuerpos estaban medio devorados, comentaba un empresario con un gran bigote gris. La hija del señor Wilson me dijo que las 2 mujeres estaban destrozadas, que incluso los peces no tenían nada que comer en esos cuerpos. Solo quedaban sus huesos, aseguraba uno de los invitados consternado. Lo que está claro es que están muertas, por lo demás, no tienen ni idea de lo que les pasó, pensó Charlotte con preocupación. A nosotras no nos puede ocurrir nada, esas cosas solo suceden en la ciudad. Miró de nuevo a los invitados de su madre y vio a un apuesto joven que jugueteaba con una copa de vino. Tenía el pelo rubio muy claro cortado pulcramente y sus ojos eran 2 océanos azules. Llevaba un elegante traje negro y una camisa blanca con el cuello subido hasta las mejillas, una pequeña corbata roja le daba el toque de color a su perfecto atuendo. No le conocía,
y nada más verle, no pudo apartar sus ojos de él. «Estás en las nubes, chiquilla». Su madre la sobresaltó con su voz chillona. «Hola, madre», hizo una pequeña reverencia. Solo observaba. «¿Quién es ese joven de allí?», señaló con la cabeza hacia el chico misterioso. «Ah, es Arland Merriweather. Su familia se ha mudado hace poco a la ciudad». Su abuelo era un lord, dijo con satisfacción remarcando esa última palabra. «Ha estado hablando con su padre, ¿verdad, madre?». A Charlotte no le hacía falta esperar la respuesta, sabía que así era. «Claro, he charlado con todos mis invitados. El señor Merriweather es un hombre muy cortés. Tiene 3 hijos, Arland es el mayor de todos. Y está soltero». Por una vez, a Charlotte no le incomodó que su madre intentara emparejarla con aquel joven. «Ven conmigo», dijo su madre agarrándola de la mano. «Deberías conocerle». Charlotte no opuso resistencia. Le daba vergüenza acercarse a él, y con la ayuda de su madre lo iba a conseguir. Arland estaba con su padre y con 2 chicos más jóvenes que seguramente fueran sus hermanos. «Señor Merriweather, quería presentarle a mi hija mayor, Charlotte», anunció su madre con su mejor sonrisa. «Es un placer, señorita», el hombre le besó la mano con cortesía. Es evidente que ha heredado su belleza. Charlotte y su madre tenían el cabello castaño rojizo, a diferencia de Josephine, que lo tenía castaño como su difunto padre. La diferencia más notable la tenían en los ojos, tanto ella y su hermana tenían los ojos verdes de su abuela paterna. «Es usted todo un galán», contestó la señora Pemberley. «Creo que nuestros hijos deberían conocerse, ¿usted qué opina? Charlotte podría enseñarle nuestro hogar a Arland». «Estoy de acuerdo con usted», miró a su hijo. «Arland, acompaña a la señorita Pemberley». Arland la miró y Charlotte se sonrojó. «¿Qué me ocurre?». «Me sonrojo como una simple colegiala». «Será todo un honor», Arland le tendió la mano con caballerosidad. «Acompañadme, por favor», cogió la mano del joven y un escalofrío le recorrió toda la espalda. El cálido tacto de sus dedos la hizo estremecer y Charlotte notó un nudo en su estómago. «Si le parece bien, podría enseñaros nuestro jardín, es el orgullo de mi señora madre», balbuceó Charlotte, nerviosa. «Claro, me encantaría salir y ver las estrellas con usted». Fueron los dos juntos hacia la parte trasera de la casa, su madre le sonreía en la distancia mientras hablaba con el señor Merriweather. Su hermana, al verla con Arland, le guiñó un ojo con complicidad. Al salir al gran jardín, el aire fresco de la noche le azotó el rostro con delicadeza. El cielo estaba totalmente despejado y miles de luces blancas les observaban en la lejanía. La luna era una enorme esfera que iluminaba la oscuridad. Le llegó el aroma de las rosas y la hierba recién cortada. «Es un lugar muy hermoso», dijo Arland con voz melosa. «Como usted». «Sois muy gentil», Charlotte miró hacia el suelo, nerviosa. «No esperaba encontrarme a alguien interesante en esta fiesta. Mi señor padre siempre quiere ir a estos eventos para ver si encuentro una buena esposa. Quien me uno vea a decir que al mudarnos a Londres su deseo se iba a hacer realidad», sonrió. Charlotte nunca había visto nada tan bello. «Yo». Empezó a decir Charlotte, pero Arland le puso uno de sus dedos en los labios. «No diga nada más. Solo asiente si está de acuerdo, lo ha entendido, señorita Pemberley». Charlotte asintió con los ojos abiertos como platos. «¿Por qué dejo que haga lo que quiera? Debería apartarle y abofetearle por su descaro». «Bien, he esperado mucho tiempo para encontrar a alguien como usted. Y no quiero dejarla escapar. Mañana por la noche, espéreme aquí mientras hablo con su señora madre de nuestro compromiso. ¿Está conforme?». Charlotte asintió. Un joven de familia noble, inteligente, apuesto, encantador era osado, pero tenía algo que hizo que fuera toda suya desde que lo vio. «Excelente», entonces, Arland apartó lentamente el dedo de sus labios y sonrió con picardía. «Mañana por la noche, a las 10,
salga al jardín. Yo diría que sobre las 11 ya podrá pasar a ver la reacción de su familia. Y sellaremos nuestro compromiso con un beso. Charlotte tenía las mejillas encendidas. Siguió con la mirada a Arland mientras se alejaba de ella y entraba de nuevo en la casa. El resto de la fiesta fue un sinfín de miradas de curiosidad de su madre y hermana. No podía dejar de sonreír bobalicónamente durante el resto de la velada, y cuando se marcharon todos los invitados, su madre le hizo un interrogatorio. Dios es misericordioso y te ha encontrado un marido. Su madre estaba eufórica, nunca la había visto tan feliz. Felicidades, hermana. Parece un buen partido, Josephine la abrazó con alegría. Mañana a las 10 vendrá a hablar con usted, madre. Espero que todo vaya a la perfección, dijo Charlotte con entusiasmo. Sí, sí. Todo irá perfecto, querida. Su madre se marchó a sus aposentos con una enorme sonrisa dibujada en el rostro. Charlotte no pudo dormir en toda la noche. Estaba muy nerviosa. Arland era un joven encantador y estaba encantada de que se hubiera fijado en ella. Todo iba demasiado rápido, pero eso no le importaba. Desde que lo había visto solo podía pensar en él, su corazón le pertenecía. El día transcurrió con normalidad. Se levantó temprano y fue a desayunar a la cocina. Tomó unas tostadas recién horneadas con mermelada de fresa y miel, huevos pasados por agua, pastel de carne, leche fresca y una manzana. Lorraine le preguntó por el misterioso joven de la noche anterior. Josephine no ha tardado nada en contárselo, pensó y le relató todo lo acontecido la noche anterior. Después, fue a la biblioteca a leer, hizo calceta con su hermana, comieron crema de verduras y cerdo asado, a las 4 en punto tomaron su té diario con su señora madre, acompañado de galletas variadas y sándwiches de pepinillo. Cuando el cielo se oscureció, Charlotte estaba a punto de darle un ataque de nervios. Decidió seguir leyendo en el salón al lado del confortable calor de la chimenea. No cenó, no podía comer nada más, y esperó con paciencia a que llegara la hora acordada. Aquella noche era la que el servicio tenía libre, por lo que habían preparado aperitivos fríos antes de marcharse a sus casas. Dejó el libro y cogió un reloj de bolsillo que descansaba en una de las mesas de la sala, una delicada obra de arte de plata y oro que antaño había pertenecido al señor Pemberley, y empezó a juguetear con él, nerviosa. En cuanto el enorme reloj de madera anunció las 10 de la noche, salió a toda prisa al jardín. Se sentó en uno de los bancos blancos que su madre había mandado hacer a un ebanista cuando aún vivía su padre y esperó, esta vez con impaciencia, el momento en el que debía volver a su hogar. Miró hacia el cielo, la noche era hermosa y el aire, fresco. En sus pensamientos veía la alegría en el rostro de su madre, por una vez estaría orgullosa de ella, su hermana la abrazaría y llorarían juntas de la emoción. Charlotte miraba de vez en cuando el reloj de su padre hasta que las manecillas marcaron las 11. Se levantó del banco con torpeza, suspiró y entró al salón intentando aparentar tranquilidad con el recuerdo de su padre entre sus manos para que le diera suerte. Pero al entrar, el reloj cayó al suelo y se hizo añicos ante el dantesco espectáculo. Todo estaba lleno de sangre, tanto el sillón lavanda de su madre como el sofá color crema donde se sentaba siempre con Josephine. El reguero llegaba hasta el comedor y Charlotte, dubitativa, decidió seguirlo. Al entrar en él, la mesa estaba puesta. Lo primero que vio Charlotte fue una gran bandeja de plata con los restos de su madre sobre ella. Estaba partida en pedazos pequeños, desnuda. Su cabeza estaba colocada en un lugar de honor en la mesa, sobre un plato en el sitio donde su madre siempre se sentaba. Las copas estaban a rebosar de un líquido rojo espeso que no era vino. Los comensales eran la familia Merriweather. El patriarca estaba a la derecha de la cabeza de su madre devorando un trozo de brazo demasiado pequeño para ser de la señora Pemberley, sus 2 hijos menores se encontraban enfrente de él, y no había rastro de Arland. Charlotte miró a la mesa contigua, en la que el servicio ponía los platos que no cabían en la principal. Allí estaba el cuerpo de su hermana pequeña, también desnuda, y con una incisión desde el esternón hasta la ingle que dejaba todo su interior al descubierto. Movió la cabeza levemente y Charlotte pudo comprobar que seguía aún con vida.
Por Dios. Charlotte emitió un gemido de horror. Y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas se llevó las manos a la boca. Querida, has llegado. Arland salió de entre las sombras y se puso a su lado. Y puntual, así me gusta. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué sois? Dijo Charlotte, aterrorizada. Arland emitió una fuerte carcajada, dejando ver unos dientes manchados de sangre. Charlotte recordó la sonrisa que la había enamorado la noche anterior, no se parecía en nada a esa expresión cruel que tenía ahora en su rostro. Pero no puede ser. Como alguien tan galante, tan normal, se había convertido en ese ser monstruoso. Estaba cada vez más asustada y confusa. Arland se puso delante de ella e hizo una reverencia. Querida, el que ya lo está viendo. Teníamos hambre y debemos alimentarnos. El por qué, bueno, estábamos ya cansados de comer siempre cosas de poca calidad en las zonas más humildes de la ciudad. Intentamos probar suerte y vuestra familia era perfecta. Nos encanta el sabor de la carne femenina en nuestro paladar. Y de clase alta, nada más y nada menos. Y sobre que somos buenos, nos han llamado de muchas formas. Monstruos, asesinos. Caníbales, esa es la más correcta. Venimos de una larga estirpe de antropófagos que lleva siglos vagando por el mundo, alimentándose de carne humana. Pocas veces tenemos la suerte de toparnos con un festín tan suculento, sonrió y se acercó a Charlotte. Estaba temblando, por cierto, te debo un beso. La cogió fuertemente de los brazos y la besó con fiereza. Empezó a sentir un fuerte dolor en sus labios y mientras Arland se apartaba de ella le iba desgarrando la boca y la lengua. Masticó con ganas el trozo de carne que le había arrancado mientras su padre y sus hermanos reían. Charlotte se llevó las manos a la boca y notó como un líquido caliente le recorría los dedos. Se estaba ahogando por culpa de la saliva y la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo. Cayó al suelo de rodillas, mareada por el dolor. Qué suerte que hayas venido justo en este preciso instante, vio los zapatos de Arland cerca de ella. Charlotte levantó la cabeza y empezó a llorar al ver que llevaba dos grandes cuchillos en sus manos. Tú querida. Tú eres el postre. Charlotte intentó gritar con todas sus fuerzas, pero no pudo al faltarle la lengua. En cuanto Arland empezó a cortarla en pedazos. Se desmayó envuelta en un gran charco carmesí. El otro. Tengo frío, mucho frío, pero ya no siento dolor. Me sangran los oídos y noto cómo los ojos se salen de sus órbitas. Espero a que el párroco saque el cuchillo de mis entrañas, triunfante, pensando que ha vencido al mal. Pero el otro ríe. Le noto retorcerse dentro de mi cuerpo, disfrutando del momento. Escupe a la cara del cura, que se aleja sorprendido, dejando el arma dentro de mí. Pongo las manos en el mango, intentando sacarlo, pero el otro me detiene. Aún no, susurra en mi cabeza. No es el momento, mis piernas caminan hacia el padre Garrett, que mira con horror mi destrozado cuerpo. Mi piel está pálida como la cera y llena de laceraciones que no recuerdo cómo aparecieron. Mis ojos se han vuelto dos pozos oscuros, llenos de odio por el hombre que tengo ante mí. El padre Garrett aferra su crucifijo, pensando y deseando que eso le proteja. No puedo evitar reír, pero mi voz se mezcla con la del otro. También encuentra cómica la escena. Atrás, engendro del infierno. Grita, atemorizado. Ladeo la cabeza, con una sonrisa distorsionada en el rostro. El sabor del óxido invade mi boca provocándome una arcada. La contengo, y saboreo la sangre en mi paladar, ya no me resulta tan desagradable. El olor a azufre impregna mis pulmones, y en cada exhalación lleno el ambiente con ese aroma, como si mi cuerpo tratara de expulsarlo en vano. Cojo el crucifijo con una mano, insolente, pero me abrasa en el acto. Veo salir humo de la herida y cómo ésta se llena de ampollas supurantes. No siento el dolor, pero el otro se aparta, él sí lo ha notado. El cura sonríe y se acerca amenazante a nosotros. Empieza a recitar una oración sobre santos y demonios.
El otro se contorsiona como un artista circense. Me siento más débil. Pongo mis ojos sobre la herida abierta del estómago. Todo está manchado de rojo, la sangre me llega a los pies. El padre Garrett ahora grita la misma oración, sus palabras me dan dolor de cabeza y deseo arrancarle la lengua. Me mareo y caigo al suelo. El cura me rocía con agua bendita. El otro se retuerce de nuevo. Se aferra más fuerte a mí, en un último intento desesperado de seguir en mi cuerpo. Pero yo estoy cada vez más cerca de la oscuridad. Desfallezco. Todo está negro. Escucho al padre emitir un grito de júbilo. Piensa que ha ganado, pero no es así del todo. Él tiene mi alma, yo ya estoy muerta. Y derrotada, dejo que el infierno me devore para siempre.